Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Desde el Suite Hotel, el hotel suizo de 5 estrellas, vamos a iniciar el diálogo con el doctor Gabriel Cuéllar Caballero, prestigioso médico cruceño, neurocirujano. Le vamos a dar la palabra para que él se presente y nos comente un poco su rica experiencia en su formación profesional. Bienvenido, doctor. Buenos días, Rosanita, muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. Yo soy neurocirujano de profesión, me formé aquí en el hospital japonés. Tuve de maestros al doctor Germán Antelo y al doctor Carlos Abdú en su momento, con el doctor Adán Coimbra también. Y posteriormente tuve la dicha de tener unas becas para irme al exterior. Hice neuroradiología intervencionista en la Universidad de Terni y en el Hospital de Viterbo en Italia. Hice microneuro, un curso en Shinjuku, en Tokio, Japón, en el International Medical Center en esa ciudad. Y posteriormente hice una subespecialidad con el doctor Pedro Lilic en ENERI, en la Clínica de la Sagrada Familia, durante 2 años de neurocirugía endovascular intervencionista y neuroradiología intervencionista, que es lo que yo hago justamente, neurocirugía mínimamente invasiva, tratando algunas patologías como los aneurismas, malformaciones y algunos tumores, ¿no? Excelente. Me gustaría para que las personas que nos sigan puedan comprender a fondo, que nos expliques qué es un neurocirujano. Bueno, un neurocirujano es una rama de la cirugía en realidad y una rama de la neurología que conjuncionan. Es decir, es el médico que trata, digamos, factores neurológicos de un aspecto quirúrgico. Es decir, yo opero un tumor cerebral, opero un aneurisma cerebral, opero malformaciones, otro tipo de patologías. Hay tipos de infecciones que también hay que operar, si se operan. Entonces, el neurocirujano justamente trata de darle la solución de patologías neurológicas en la anatomía del cuerpo, como ser el cerebro y la columna, ¿no? Y la médula espinal, ¿no? Como tal. Excelente. Como lo mencionaba Gabrielito, las enfermedades neuronales son parte de las enfermedades del sistema nervioso central y hay una gran variedad. Nos gustaría que nos hables cuáles son las enfermedades más comunes en Santa Cruz. Bueno, habría que hablar un poquito de la parte endémica en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto neurológico, lo primero que se trata siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Luego un dolor de espalda como tal, ¿no? Ahora, el dolor de cabeza puede tener muchas etiologías. Etiología me refiero a muchas cosas que lo pueden causar, así como el dolor de espalda. Las principales causas de dolor de cabeza aquí, bueno, hoy en día está la famosa ansiedad o el estrés como tal. Pueden ser tumores cerebrales, puede ser por un sangrado cerebral que puede producido por un aneurisma o una malformación. Y bueno, eso como tal. Dentro de los dolores de cabeza, también podemos tener que pueden ser causados por algún tipo de enfermedades, hasta inclusive degenerativas en algún momento. Pero, y el dolor de espalda, que es otra de las cosas más comunes que vemos nosotros, dolores de causa mecánica, porque uno levantó mal algo, se agachó de mala forma, tiene una mala postura constantemente, hay una predisposición familiar también a tener patologías en la columna, y obviamente también ejerce el aumento de peso y otras cosas así respecto a los dolores de espalda. Las patologías que más operamos nosotros aquí generalmente son los traumas muchas veces, accidentes por motocicleta que vienen de provincia o aquí en la ciudad, pacientes que son atropellados, que tienen traumatismos craneoencefálicos o traumatismos raquimedulares a nivel de la columna. Tenemos también las famosas hemorragias cerebrales causadas por hipertensión arterial o por aneurismas cerebrales, que hay un sangrado cerebral. Y bueno, obviamente los tumores que pueden ser tanto a nivel cerebral como a nivel de la columna, ¿no? Ok, excelente. Has mencionado una gama de patologías y has mencionado bastante el tema de los accidentes que ocurren en la ciudad de Santa Cruz o en el departamento. Me gustaría saber el tema de las migrañas, los dolores de cabeza, que pueden tener muchos factores. ¿Qué elementos inciden en esta patología que es muy usual? Y también sé que las mujeres tienden a tener más dolores de cabeza. Me gustaría un poco que nos hables si estos mitos son verdaderamente reales.
En sí, digamos, las mujeres sufren más migrañas que los hombres. Y eso se tiene que ver con un factor hormonal, con su ciclo menstrual. Obviamente influye bastante en eso, digamos, en respecto a las mujeres. Las migrañas tienen y son de origen vascular generalmente, pero tienen diferentes etiologías. Una de las primeras cosas que causan la migraña es la alimentación. Es decir, por ejemplo, hoy en día, lamentablemente, la alimentación viene dada por muchos conservantes, por muchas sustancias que le dan o saborizantes. Entonces, esas sustancias pueden predisponer justamente a un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, una comida que es bien condimentada puede predisponer a un paciente que tenga migraña, ¿no? Hay algo que se llama glutamato monosódico, yo siempre se lo digo a mi paciente, que está en muchas sustancias, ustedes que pueden leerlo en las sopitas instantáneas, en otras cosas, digamos, en unos saborizantes, que eso sí, a una persona que tiene el componente genético hereditario en la familia de migraña, puede predisponerla. ¿Qué quiere decir? Si mi madre tuvo migraña, quizás mi hermana pueda tenerlo, aunque no es una regla, pero quizás lo pueda tener. Otras cosas que predisponen muchas veces a la migraña, aunque no crean, son los estimulantes. ¿Cuál es el campeón número uno de los estimulantes? El chocolate. Pues el chocolate también puede predisponer. También algunos fermentados, algunos alimentos fermentados también. Por eso algunas personas toman su vinito, también viene la migraña. Entonces, la alimentación es un factor. El otro factor son los cambios bruscos de temperatura. Si yo entro en una habitación, si yo me baño con agua caliente en la ducha y mi habitación está con un aire acondicionado full, ese choque de temperatura que yo salgo, al no secarme bien, me puede generar un dolor de cabeza, una migraña. Y obviamente el factor hoy en día de ansiedad y estrés que también puede predisponer a la migraña que uno pueda tener, ¿no? El estrés es un tema que siempre sale en cualquier entrevista que hago a médicos como vos. Me gustaría un poco que puedas quizás dar algún tip dentro de tu formación que pueda ayudar a la población a bajar estos niveles de estrés. Algo que es importante respecto al estrés justamente es el hecho del descanso. El descanso y el sueño es el momento de reparación del organismo y del cuerpo humano. Entonces, cuando uno tiene buen descanso, generalmente va a levantarse con mayor energía al día siguiente para poder hacer lo que tiene que hacer, indistintamente de la situación en la que uno esté viviendo. Yo siempre en mi consulta utilizo este escenario y lo explico a mis pacientes y lo voy a compartir ahorita. Yo pongo el ejemplo de un vaquero. Si un vaquero va a enlazar un ternero o una guacha, como quieran llamarlo, el estrés es el momento en que el vaquero está peleando con el ternero o la guacha. Ese es el estrés. La ansiedad es que el ternero la noche anterior está pensando cómo va a enlazar al ternero. Esa es la ansiedad. Y la obsesividad o el perfeccionismo, que también hay hoy en día, es que el vaquero enlazó al ternero o a la guacha, no le gustó cómo la enlazó y quiere volver a enlazarla. Entonces, ya eso me puede generar un ciclo vicioso entre las tres cosas: la ansiedad, el estrés, o la obsesividad o el perfeccionismo. Es el mismo escenario, pero no son lo mismo. Entonces, mucha gente hoy en día puede tener ansiedad que confunde con estrés. Mucha gente puede tener obsesividad que también la confunde con el estrés. Siendo que el estrés es el trabajo diario, el estrés es el soportar la carga diaria del trabajo y el vencerlo y continuar. No así la ansiedad y no así la obsesividad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me echo esa noche pensando en lo que tengo que hacer mañana, mi mente está trabajando. Y si mi mente está trabajando, mi cuerpo no va a descansar. Y aunque no crean, el cerebro consume calorías y consume energía. Entonces, al día siguiente yo me levanto desganado, con sueño. ¿Ya? Justamente, y uno va y lo examina al paciente y ese paciente está contracturado y todo, y uno le dice, le voy a dar un relajante para que descanse, y me dice, no, si usted para con sueño todo el día, ¿por qué me da un relajante? No se dan cuenta que ese cansancio es generado justamente por la falta del descanso corporal, por el sueño, porque la mente no deja de trabajar. Excelente, Gabrielito, me parece muy oportuno tus recomendaciones sobre el tema del descanso. Creo que las sociedades actuales, modernas, con todo el avance tecnológico, las iluminarias y la vida cotidiana,
está retrasando las horas de sueño y de descanso y ha habido una alteración en los horarios de dormir. Yo recuerdo que otrora nos acostábamos 10, 11 de la noche y yo sé que ahora los jóvenes y las nuevas generaciones se acuestan 1 de la mañana y obviamente muchas de estas personas están exigidas a levantarse temprano, con lo cual provoca un cansancio continuo en ellos. Hay otras enfermedades dentro del campo de la neurología que son las enfermedades degenerativas. Me gustaría un poco que nos abordes tu experiencia en estos temas y tus recomendaciones. En realidad una enfermedad neurodegenerativa la ve mucho más un neurólogo clínico que un neurocirujano. Pero obviamente igual en la área neurológica nos hemos topado y vemos pacientes de esa característica. Son enfermedades que muchas veces vienen y para que más o menos me entiendan, es como que si el mismo organismo lo desconociera o se desconociera a sí mismo. Entonces, por ejemplo, el mismo organismo le genera un proceso inflamatorio o un proceso de respuesta contra, qué sé yo, desconoce justamente células de las fibras de las vainas de los nervios, por ejemplo. Entonces va generando y va atacando a eso y procrea una degeneración inflamatoria a ese nivel. Entonces, por ejemplo, el paciente puede ir empezando con un adormecimiento, un déficit motor o sensitivo en alguna parte del cuerpo, y eso puede ir acarreando a todas las fibras nerviosas hasta que, pues, si los nervios son los que controlan los movimientos y también los movimientos respiratorios, hay un cese de eso y produce, obviamente, un desenlace fatal, digamos, ¿no? Entonces, las enfermedades neurodegenerativas es un tema muy amplio, es muy complejo, no hay una etiología real, se apunta mucho a procesos infecciosos que pueden generar, se apuesta mucho a predisposición genética también en algunas familias, hay enfermedades hereditarias degenerativas, porque hay algunas enfermedades que también hacen el acúmulo de proteínas entre las células neuronales, tenemos la amiloidosis, el Alzheimer como tal. Entonces, que son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ok, has tocado el tema del sistema nervioso, que es la base de tu formación. Me gustaría que recomiendes cómo cuidar un sistema nervioso para que la población tenga menos tendencia a enfermarlos en una sociedad donde realmente creo que lo que más altera a las sociedades actuales y lo que más alterado tiene es el sistema nervioso. El ruido en Santa Cruz, un transporte tan desorganizado. Me gustaría, Gabrielito, que usted con su rica experiencia pueda enseñar estos aspectos de cómo una persona común que no tenga unos conocimientos en el campo de la salud pueda cuidar el sistema nervioso. Hay algo que nosotros en medicina siempre hablamos y es de un equilibrio. Entonces, una persona que prácticamente necesita cuidar un sistema nervioso central, periférico, en sí un todo, es buscando un equilibrio. Y un equilibrio me refiero a tratar de encontrar un equilibrio tanto en la alimentación, como en el descanso, como en el aspecto de hacer ejercicio, como en el aspecto de una formación y una educación. Puede sonar quizás muy utópico de alguna forma, pero sencillo. Si yo me alimento bien, voy a cuidar mi cuerpo. Si yo hago ejercicio, voy a cuidar mi cuerpo. Si yo me educo, voy a saber cómo cuidar mi cuerpo. Si yo realmente aprovecho mi hora de descanso, también voy a regenerar a mi cuerpo. Entonces va de la mano todo. Entonces es muy importante para todo esto justamente la educación, el cuidar de su organismo con una buena alimentación, el hacer ejercicio es muy importante porque nosotros vamos perdiendo masa muscular después de los 40 años prácticamente. Entonces es importante ayudar justamente para evitar los dolores, el ejercicio en ese aspecto. Es importante el sueño para la reparación de nuestro organismo. Entonces, y el estrés que está día a día, que es algo que no vamos a dejar de vivir con él. El estrés existe desde que existe la humanidad de distintas maneras. Hasta cuando estaban creando la rueda, yo creo que el hombre estaba pensando de si la hago aquí, el agujerito lo pongo ahí en el medio, un costado. O sea, el estrés siempre existió. Entonces, el hecho de que nosotros sobrellevemos el estrés es algo importante. Y si tenemos una mente sana y un cuerpo sano, pues es más fácil hacer sobrellevar el estrés.
Entonces, hay que tratar de evitar justamente de que las cosas externas influyan en nosotros. Hay que evitar de que las cosas externas de alguna manera enfermen la mente para que enfermen el cuerpo. Entonces, ahí es importante justamente buscar ese equilibrio, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber cuándo una persona debe buscar a un neurocirujano. Un neurocirujano generalmente ya es cuando la persona necesita una solución quirúrgica como tal. Es decir, si una persona tuvo un sangrado en la cabeza y le diagnosticaron un aneurisma cerebral, un neurocirujano es el que le va a dar la solución para tratar ese aneurisma o un proceso vascular que haya provocado eso, ¿no? Si hay un hematoma o un coágulo grande en el cerebro y necesita una cirugía, también el neurocirujano es el que lo va a hacer. Si hay un tumor cerebral, en el caso de que haya un problema también a nivel de la médula, un tumor, acumulación de líquido en el cerebro, las hidrocefalias también los opera el neurocirujano. Si hay un desvío de la columna y es necesaria una cirugía, una hernia de disco también es operado por un neurocirujano. Una estenosis del canal medular también es operado por un neurocirujano. Entonces, inclusive nervios periféricos también son operados por los neurocirujanos. Entonces, esos son los casos generalmente en los que una persona debería buscar un neurocirujano como tal, ¿no? Excelente. Sé que has avanzado mucho en el campo de la neuropsicología. Me gustaría un poco que nos hables de esa experiencia. Creo que también tienes un centro de super especialidades. Nos gustaría que nos hables estos temas. Sé que también has avanzado mucho en el campo del conocimiento científico, has estado por ciudades y países como el Japón, Italia, donde ya las ciencias están mucho más avanzadas que en nuestro país. Me gustaría un poco que puedas dar información al público cruceño de cuál es la oferta que ustedes tienen en su centro médico. Yo justamente como neurocirujano abordé esta parte de la neurotecnología, en el sentido de que muchas veces nosotros calmamos el dolor, si es necesario, de forma quirúrgica, pero hay dolores que no se sanan de forma quirúrgica. Hay dolores que son causados de otra forma. Entonces, y venían los pacientes y los pacientes no querían tomar medicación y buscaban una alternativa paralela a esta. Así fue como abordé un poquito la parte de la neuropsicología con la neurotecnología. Entonces, la tecnología hoy en día está para ayudarnos en muchas formas. Y una de ellas justamente es el trabajo y el tratamiento a través de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales tienen cada una un uso dentro del cerebro. Las deltas, las gamas, las tetas, cada una tiene una función. Las gamas, por ejemplo, es una onda que nos regula demasiado la ansiedad, ¿ya? Entonces, todo eso nos genera cómo podemos ayudar. Es así que nosotros utilizamos algo que se llama neurofeedback, que es la neuroretroalimentación, que es un paciente está frente a una pantalla conectado a través de un sensor con un software especial en una computadora y le va a enseñar en tiempo real a esas neuronas cómo actuar de manera correcta, sin necesidad de medicación. Entonces el paciente, al aprender eso, justamente va a poder controlar de forma natural la ansiedad, va a poder controlar de forma natural la depresión, el insomnio, el déficit de atención. Entonces, todo eso justamente se va regulando. Generamos también a través corrientes electromagnéticas, a través de unos equipos que tenemos que también ayudan para el insomnio, para la depresión, para la falta de memoria, para el déficit de atención, para la ansiedad. Y todo esto lo logramos a través de la estimulación esa eléctrica transcraneal, estimulación auditiva y visual, el neurofeedback y todo es un conjunto también que tenemos que es un neurospa, justamente para la relajación del cerebro, ¿no? Pero nada de esto funcionaría si no hacemos primero un mapeo cerebral. ¿Y cómo hacemos ese mapeo cerebral? Utilizando justamente las ondas cerebrales para dar un diagnóstico. Si tenés más ansiedad en los picos, si mucha gente, por ejemplo, me han mandado hasta jovencitos, digamos, en colegio, que me dicen los padres, él tiene un déficit de atención. Muy bien, hablamos, lo vemos al paciente, le hacemos el mapeo cerebral y no tiene déficit de atención, tiene ansiedad. ¿Y qué pasa? Un chico ansioso no me va a atender en clase. Entonces, sí, asumen de que es un déficit de atención, pero en realidad no lo es. Bueno, realmente sorprende y da gusto saber que estamos
trayendo a Santa Cruz tecnología de punta para dar soluciones a problemas concretos para evitar quizás las intervenciones quirúrgicas. Te felicito por esos pasos que son muy asertivos y obviamente benefician a todos. Me gustaría un poquito, Gabriel, que nos des alguna recomendación especial para evitar enfermedades en el campo del sistema nervioso. ¿Qué le dirías a la población para cerrar también el programa que se hubiera quedado en el aire y que pueda ser de apoyo? Bueno, en realidad, hoy en día el mundo está enfermo. Vivimos una pandemia, quiere decir que el mundo está enfermo. Y esta enfermedad nos ha generado algo que se llama pánico a nivel mundial. Y el pánico nos genera muchas cosas, por más que sea reiterativo, ansiedad, depresión. Entonces, y eso, aunque ustedes no quieran, una persona ansiosa, una persona depresiva, genera síntomas. Y esos síntomas pueden simular desde un infarto cardíaco, epilepsia, crisis convulsiva, distrés respiratorio tipo asma más o menos. Entonces, todas esas cosas, digamos, influyen. No hay que caer en pánico. Hay que tratar de tener, y vuelvo a repetirlo, un equilibrio mental para que el mismo cuerpo tenga ese equilibrio. Hay que saber de que en la vida siempre hay solución para las cosas. Yo soy una persona de mucha fe y creo que cuando uno hace las cosas con fe siempre obtiene buenos resultados. Entonces, creo que hay que levantarse con esa energía positiva. Las enfermedades neurológicas vienen mucho y muy asociadas justamente al entorno y a la forma en la que vivimos diariamente. Entonces hay que mejorar la calidad de vida. Hay que mejorar nuestra calidad de vida. Voy a decirlo otra vez con la alimentación, con los ejercicios, con todo lo que hacemos diariamente para encontrar ese equilibrio mental y corporal para evitar justamente las enfermedades neurológicas, ¿no? Bueno, primero que nada hay que también agradecerte por estar en el programa, al doctor Gabriel Cuéllar Caballero. Es un gusto haber compartido y bueno, queda abierta la invitación para que en otro momento pueda compartir con nosotros temas específicos. Hoy hemos hecho un tema bastante genérico para que la población pueda conocer más de fondo esta área de especialidad en el campo de la salud. Felicitarte por tus avances. Gracias. Te conozco desde niño y si deseas despedirte puedes hacerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de expresar. Siempre es bueno tratar de compartir, y algo que yo aprendí justamente de mis abuelos es que los conocimientos son para compartirlo, así que cuando gusten lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.